Muy, muy bien, gracias, Gustavo. No, es un gusto Encantadísima estar de por acá tenerte aquí también y poder conmigo. compartir con tu comunidad, con todas las personas que están acá. Qué emoción, me alegra muchísimo, incluso de que hayas aceptado el estar aquí, me emocionó bastante y que vayas a compartir con nosotros esta noche para mí y esta tarde para ti de tanta información y sobre Muchísimas todo de gracias. toda tu Pues sabiduría. aquí vamos a poner el granito de arena que me estás pidiendo. Qué bueno. Gustavo, a mí me gustaría que te presentaras tú mismo, porque todos te conocen en esta comunidad como el señor o don péndulo, pero tú eres más que eso. Por favor, dinos qué es Mira, todo lo que toda haces. esta parte de terapias alternativas y todo, pues empezaron hace muchos años. Eh, Pasé no solamente por esta parte del péndulo, pero pasé también por eh, todo lo que fue respiración, que se llama rebuilding o renacimiento. También pasé por parte de viajes chamánicos, reiki, y todo era para, de alguna forma, sanarse a uno mismo. O sea, esa búsqueda de crear esa mejor versión de nosotros. Y ahí fue donde, pues, toda esta parte empezó. Hace más o menos 8 años fue que el péndulo llegó a mi vida y adicional a toda esta parte del péndulo, pues he seguido buscando otras cosas como Theta Healing, eh, imanes, pues varias cosas que he ido como investigando y de alguna forma ahora estoy como integrando todo eso en mi día a día y en las terapias que ofrezco a las personas. Yo creo que también nos gustaría saber cómo fue en específico que entraste con la terapia holística de la radiestesia, porque de todas las terapias que nos estás hablando, del Reiki y chamanismo y todo esto, que fue para ti como un descubrimiento más allá de lo que es tu espiritualidad, ¿no? Porque de seguro viviste algo, algún acontecimiento que te llevó a comenzar a conocer estas terapias holísticas. Fíjate que el Pero ¿por qué péndulo el péndulo? fue a raíz de que mi suegra fue a una sesión de Reiki con una persona y esta persona que hacía Reiki estaba utilizando un péndulo. Y entonces Mm. Ana, mi esposa, le pregunta, Daniel, ¿qué es eso? Oh, pues esto es un péndulo. Y pues ella vio cómo lo utilizaba. Yo a ese entonces ya había recibido Reiki, pero no me enseñaron a usar el péndulo en mi parte de Reiki, sino que el escaneo lo hacías con las manos y todo. Y Daniel nos explicó de que pues el péndulo te iba a servir para medir energías, para enviar energías. Y entonces recibimos una clase con Daniel. Y esa fue como la introducción donde pues nos habló de las energías sutiles que lo podías medir a través del péndulo y todo eso. Y, y ese fue como la forma en que el péndulo llegó. Y luego empezamos a pues indagar un poco más de distintas modalidades que habían con el péndulo. Y pues heme aquí ahorita, ya 8 años después de estar interactuando con el péndulo. Increíble, increíble, porque yo también he descubierto en mi propia persona que un acontecimiento lleva a otro, ¿no? Muchas veces puede ser algo doloroso en nuestra vida o buscando una alternativa de sanación, además de la medicina normal, ¿no?
en la cual encontramos estas terapias holísticas y vemos que realmente funcionan. Em, ¿Qué es la radiestesia, Gustavo? ¿Cómo la puedes explicar y qué conexión tiene esto realmente con decir Ok, hago limpiezas cuando hablamos de energéticas en el templo? radiestesia, es básicamente la capacidad que todo ser humano tiene de medir energías, ¿sí? Cuando estamos hablando de radiestesias, puedes usar no solamente péndulos, pues puedes usar una horquilla, puedes usar varillas, puedes usar un biotensor. Esos son instrumentos que se utilizan en radiestesia, pero estamos hablando de que las personas muchas veces piensan esto solo es para una cosa, pero la radiestesia es muy amplia. Hay personas que la usan para buscar agua, personas que la usan para buscar minerales. Ujú. Hay personas que hacen Reiki que lo utilizan para pues medir los eh, chakras de las personas. Y hay ciertas sesiones o terapias energéticas que utilizan un péndulo para hacer limpiezas energéticas. Entonces es muy, muy amplio Y para lo hay, que lo puedes es, utilizar. ujú. Exacto. Yo recuerdo en las clases, en las primeras clases que tuvimos, ¿no? En el curso básico, nos habías hablado junto con Ana Victoria acerca de los distintos péndulos que hay. Eh, Hay unos péndulos que son de horquilla, como has dicho antes, ¿no? Que son para medir Uh o -huh. buscar agua o minerales en la tierra, pero también hay péndulos que son de piedra, péndulos que son de madera. ¿Qué otros tipos de péndulo hay y para qué son los usos? Si se puede, si un péndulo de piedra, por ejemplo, es Mira, igual a un péndulo de metal, lo que se sucede puede es usar que igual. el péndulo, como dijimos, es únicamente el instrumento que te va a visualmente decir la respuesta si es un sí o si es un no, ¿sí? Digamos, en el caso de las Ujú. varillas, se van a abrir o se van a cerrar para darte un sí o darte un no. Entonces, cuando una persona va a empezar a usar su péndulo, es muy común que la persona lo primero que consiga es un péndulo de algún tipo de piedra. Y es válido usar eso. Lo que sucede con las piedras es que absorben energía y entonces atrapan la energía. Entonces, cuando quieres hacer una limpieza energética a un espacio o a una persona, ese péndulo va a tener atrapada esa energía que limpiaste, por decir así. Entonces vas a tener que limpiar tu péndulo antes de hacer una siguiente limpieza. Cuando estás usando un péndulo ya sea de madera o de metal, no vas a requerir estarlo limpiando con tanta frecuencia. Entonces, luego viene la parte de las formas que pueden tener el péndulo. Se habla mucho de las formas de los materiales. Y yo te puedo decirte que más allá de ponerse cuando las personas están por empezar a usar el péndulo, más allá de ponerle tanta atención a la forma, es más preciso que se enfoquen en su conexión, porque ahí va a estar la clave de obtener respuestas precisas, más allá del material o la forma de su péndulo. Y digamos, se habla mucho que okay, vas a hacer a nivel profesional, por decir, limpiezas energéticas, entonces vas a ver mucho que las personas usan péndulos egipcios, ya sea de madera o de metal. Digamos, en este caso, este es un péndulo de Karnak, es de metal. También podemos tener ese mismo péndulo, digamos, pero en madera. Es una forma, Ujú. digamos, La misma parecida, forma. pero cuando miras el tamaño Ujú. es Sí. bastante diferente. Mm. Pero Es luego cierto. tuvimos un maestro también que le utilizaba una bala.
y todas sus limpiezas y todo lo Interesante. hacía con el péndulo de bala. Y él te decía, yo soy un vaquero, soy un cowboy, y mi péndulo es una bala. Es que él se identificaba incluso con su péndulo, porque hay que decirlo también, ¿no? Que el péndulo Ujú, es el que lo elige a uno, no uno al péndulo. Si vas a buscar, por ejemplo, un péndulo que sea de piedra, me pasó en una ocasión que fui a una tienda a buscar péndulos y había péndulos ujú. hermosos, ¿no? Y yo quería el de Sí, lapilazuli, pero el lapilazuli no me quería a mí. Y al final el que me llevé fue el de cuarzo rosa, porque ese fue el que vibró conmigo y a la hora de preguntar, ¿eres mi péndulo? fíjate que Él sí cuando dijo sí. tuvimos la primera clase con Daniel, pues efectivamente así fue como él nos dio el péndulo. Él nos puso muchos péndulos enfrente y di, ok, ¿cuál te atrae? Y entonces ya tomabas el Ujú. péndulo y ya mirabas si se movía o no se movía. Y así fue específicamente como nos dio el primer péndulo. Y luego ya uno va pues comprando el resto de... Y digamos, volvemos a esa parte de el tamaño del material, digamos, mira la diferencia de tamaño. Entonces, Sí. cuando Ujú. miras también ya la parte del peso, esa va a ser una cosa también que va a ser importante al momento en que vas a estar haciendo más sesiones o vas a estar 2, 3 horas utilizando. Van a haber personas de que ya les va a empezar a doler el brazo, la mano, de estar con el brazo y la mano ahí haciendo las preguntas, haciendo las limpiezas, enviando, quitando energía. Entonces ahí es donde ya uno empieza a buscar algo que sea más cómodo también al momento de estar haciendo la sesión. Y entonces ahí es donde te digo que a veces el material o la forma ya pasa a segundo plano, porque vas a ver de que no importa qué péndulo estés haciendo, si tienes la conexión necesaria, vas a poder hacer la limpieza, así sea el péndulo de la bala, sea el péndulo de piedra o sea un péndulo de metal. Claro que sí. Quería preguntarte, aprovechando esta oportunidad, ¿cuáles son los temas más frecuentes que se trabajan en una limpieza de péndulo? Cuando llegan las personas a ti y te dicen, mira, yo quiero hacer una limpieza, ¿qué temas son los que ellos, o la mayoría, ¿no? de Te las diría que es personas como dice buscan la canción, limpiar? salud, dinero y amor. Sí. Salud, dinero y amor, y Sí, siempre siempre por por ese ese orden. orden. Sí. ¿Cuánto tiempo Mira, dura la limpieza de péndulo? cuando yo hago sesiones están entre 60 y 90 minutos. Eh, y más que todo es Ujú. para también que la persona no se canse, no que siga involucrada en esa sesión. Pero en 90 minutos no limpias a una persona del todo, porque vamos a hacer una cebolla que vamos a estar todo el tiempo trabajando en algún tema en nuestra vida. Ujú. Todo el tiempo vamos a tener algún tipo de prueba, algún tipo de evento que nos está eh, pues inquietando. Y entonces siempre vamos a tener que estar haciendo limpiezas constantes. O sea, por ejemplo, si alguien viene a tu consulta y te dice, Gustavo, yo tengo un Ujú. problema con la rodilla derecha, ¿no? Me caí hace unos meses, he ido al médico, he ido al terapeuta y todavía no se me va el dolor. Entonces te pide que le hagas Ujú. una limpieza y mires allí, además de ese dolor físico, y le pueden salir otro tipo de orígenes del problema, porque todavía ese dolor en la rodilla derecha Exactamente. Y, está y insistente aparte allí. también viene esa carga energética que tú puedes decir, bueno, ese dolor le pueden dar analgésicos, le pueden dar una operación, o sea, pueden pasar varias cosas.
Pero cuando ocurrió el evento, puede ser que ahí existan otros elementos que van a seguir activos. Entonces puede ser que en ese momento le dio rabia, le dio tristeza o algo, y cada vez de que mira su rodilla, como que reactiva esos eh, sentimientos, esas emociones, y va perpetuando el dolor. ¿Sí? Sí, increíble, ¿no? O sea, que puede un dolor físico convertirse en más un dolor físico. Puede ser también que la persona ya vaya llevando en sí algún problema energético, espiritual o emocional y que por eso todavía persista Sí, el porque dolor que tiene físicamente. fíjate que ¿Verdad cuando que tú sí? miras, Ujú. digamos en el caso de alguien que pueda tener una lesión en rodilla, eh, en uno de los talleres que hice hace muchos años, eh, era con Dan Millman. Él escribió el The Way of the Peaceful Warrior, que es el guerrero pacífico, Ujú. y él nos puso a hacer Sí, unos ejercicios donde todo era de la flexibilidad y la tensión. Y entonces él nos decía, en la vida cuando tú tienes un evento que te caes, si tú eres una persona rígida, te vas a lesionar. Si tú eres una persona flexible, mm, sí te va a causar un tipo de lesión, te va a doler, pero te vas a recuperar más rápido porque eres flexible. Entonces ahí viene esa parte que ahora la puedes ver en el péndulo, de decir, cuando una persona va a ser muy rígida en sus pensamientos, en su forma de ser, va a perpetuar ese dolor en rodilla, porque muchas veces no va a seguir los consejos del médico, no va a querer caminar. O sea, van a hacer muchas cosas aparte de la carga energética. claro. Y también puede ser el victimismo de la misma persona porque quiere llamar la atención por esa lección que tuvo hace meses, pero se ha dado cuenta que es una forma de estar siempre en primera Sí, plana, ¿no? De que porque todos les presten atención le y va a dar eso un puede llevar tipo a otras consecuencias. de beneficio, ¿sí? Ujú. Entonces ahí es donde uno también como que Y le tiene que hacer pensar a la persona, ¿ok? ¿Qué beneficio te trae ese dolor? ¿Qué beneficio te trae esa lesión? ¿cómo se le pregunta al péndulo? Hay también protocolos antes de entrar en una Sí, limpieza energética, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la forma adecuada de acceder a la limpieza energética antes de empezar realmente la con el manera en la que yo lo consultante? hago es preguntarle a la persona cuál es el motivo de su consulta, sin que me dé mayores detalles. Entonces, ya basado con eso, pues empiezas con el protocolo. Primero, si estás en la capacidad de poder ayudarlo, si estás en capacidad de poder hacer esa investigación en ese momento. Si es para el mayor beneficio de la persona, el hacer esa limpieza en ese momento. Porque van a haber ocasiones en que la persona quiere, pero no es para su mayor beneficio, no estás capacitado en ese momento. Entonces, si alguna de esas preguntas, la respuesta que recibes es no, entonces no puedes hacer la sesión. Porque si la vas a hacer, la información que vas a tener o va a ser errónea o va a tener una crisis curativa muy dura la persona. Ujú. O sea, puede darse incluso que una persona que haya ido a la consulta y haya quedado satisfecha, quiera entonces convencer a otras personas para hacer también la limpieza energética. Porque, por ejemplo, la mujer va a la limpieza energética, se siente feliz.
Luego le cuenta al marido en casa, vete tú también a hacerte la limpieza ujú. energética con el péndulo, pero él es reacio, él no está convencido. ¿Funcionaría en el marido la limpieza de la misma forma que en la mujer, a pesar de que el marido va porque la mujer Tengo muchos prácticamente lo casos obliga a así ir? y lo que sucede es, yo le doy el espacio al consultante y entonces va a ser, digamos, una limpieza a nivel más superficial, ¿sí? Y Ujú. luego vas a tener el caso de que entonces quien llevó a la otra persona te va a preguntar, ¿y cómo fue? Pues fue como tenía que ir. Se limpió lo que se tenía que limpiar. Si te quiere contar, pregúntale a él. ¿Sí? Claro. He escuchado también casos de personas que piensan que a la hora de hacer la limpieza energética tiene que pasar algo, o sea, la persona tiene que sentir algo. Luego termina la limpieza energética y al cabo de unas horas, Ujú. porque va con muchas expectativas, ¿no? Pues no sentí nada, Fíjate no que pasó nada. Esta persona es sí, un poco y fíjate reacia también de también. que es como muchas veces se nos vende la idea de que tiene que pasar algo. Entonces, tú lo miras, digamos, hay personas que les digo, mira, cuando vas a empezar a usar el péndulo, eso va a ser como una extensión, porque tu intuición la vas a ir despertando. A veces las personas se frustran porque no miran cosas, no escuchan cosas. Y entonces les digo, esto es Ujú. como una forma en la que vas a ir despertando tu intuición. Cuando le haces una sesión a la persona, van a haber personas que les va a dar sueño, van a haber personas que se van a irritar, van a haber personas que no van a sentir nada. Y al día siguiente o a los 2 días van a empezar a sentir algún cambio. A veces se van a sentir raros, como que no son ellos, como que pasó algo, como que falta algo, pero no lo pueden identificar. Porque regularmente cuando quitas una Así carga es. energética que ha estado ahí por mucho tiempo, van a haber personas que se van a sentir raras al día siguiente, como que les falta algo, como que no son ellos, pero no saben identificar qué es. ¿Las consultas hay que hacerlas personalmente o se pueden también hacer en línea? Porque hay veces, por ejemplo, Ujú, por la distancia, ¿no? Tú que haces consultas ujú. desde los Estados Unidos, yo estoy aquí en Alemania, las personas nos pueden consultar, pero ¿es necesario que la persona esté presente o se puede hacer Se, sin que la persona se esté pueden hacer de las dando su dos formas. autorización únicamente? Ponte, cuando la persona Ujú. no está presente, yo lo que hago es grabo la sesión y le mando la grabación. La desventaja que tienes cuando haces ese tipo de sesiones es que tú llevas la sesión y la persona no te puede hacer como preguntas adicionales, no te puede en ese momento decir, tengo esta pregunta o tengo esta duda, no estoy sintiendo esto. Entonces, no puedes ir resolviendo preguntas en ese momento. Entonces, esa es una de las Claro, sí. desventajas, pero sí se puede. Y la otra es cuando lo tienes en videoconferencia. Entonces ahí vas a estar no solo con la persona, viendo cómo está la persona, sino que la persona también te puede ir preguntando, mira, me siento así, o me dio mareo ahorita, o tengo sueño. Y entonces ahí de esa forma, pues va eh, como dándote una cierta retroalimentación de qué está sucediendo. Aquí hay una pregunta en el público de Kiki. Hola Kiki, ¿cómo estás? Dice, ¿no hay que pedir permiso a ¿En la qué energía sentido? Porque antes? digamos, aquí es más el protocolo de inicio, cuando tú vas a saber si estás autorizado para hacer la sesión, y la persona ya
pues en el momento en que te pide la sesión, te está pidiendo en ese momento la ayuda. Lo que vas a ir haciendo es, vas a ir como pelando la cebolla y quitando esas energías que en ese Ujú. momento ya no le sirven, ya no le aportan nada a la persona. Entonces, en ese momento, no es que tu péndulo lo quite, no es que tú lo quites, sino que estás pidiendo a esos seres asistenciales que le estás trabajando, porque hay personas que van a trabajar con ángeles, van a haber personas que van a trabajar con su yo superior, van a haber personas que van a trabajar con Dios. O sea, el que está llevando la sesión es el que decide con quién se conecta, ¿sí? Si recuerdas, en el sistema que usamos para Exacto. limpiezas hay una tabla donde te dice quién te va a asistir a hacer esta limpieza. Entonces a veces te dicen, oh, van a ser los guías, o van a ser los arcángeles, o va a ser Dios. Y entonces ahí es donde ya esa asistencia va a venir, y cuando vas haciendo los pedidos de que esa energía se quite o se desbloquee, pues no eres tú ni tu péndulo, sino que son estos seres los que te están asistiendo a limpiar a esta persona. O sea, hay que ser, eso me encanta que lo hayas dicho, Gustavo, porque hay que ser muy claro. O sea, el péndulo es una herramienta de sanación, pero realmente el que sana no somos nosotros, sino que es el universo, es Dios, es el yo superior o como uno lo quiera llamar. Nosotros Exactamente. solamente somos el canal Ujú. por el cual pasa la Exactamente. energía de sanación. Y entonces por eso venía esa Exacto. parte también que hablamos Ujú. al inicio de que hay ocasiones en las que el péndulo que estés usando es irrelevante, porque tú no estás haciendo el trabajo ni tu péndulo. El péndulo solamente conecta, por eso es ese canal de conexión. Puede incluso pasar que cuando estás haciendo una limpieza energética, porque en las tablas que nosotros conocemos a veces sale la palabra otros, ¿no? No salen los orígenes del problema que están allí. Entonces, en ese otro, muchas veces le viene a uno el impulso o le llega, según los guías que están conectados con el terapeuta en ese momento, la Ujú. respuesta de lo que puede ser ese otros. Hay que confiar normalmente en Sí, la y información que aquí se es recibe, donde ¿verdad que sí? uno tiene que ir con la fe de que la sesión que vas a llevar vas a ayudar a la persona. Y cuando no tienes expectativas de tiene que salir cierto resultado. Y ahí es donde muchas veces cuando ya sea mamá trae a un hijo o la esposa trae al esposo, tienen cierta expectativa de quítale esto, arréglamelo. Y entonces, cuando Mm. vamos con esa expectativa, es muchas veces cuando pues no pasa lo que la persona quiere. Porque a lo mejor lo que hay que limpiar es otra cosa. Exacto. O sea, yo sí sé que cada vez que nos vamos a conectar y vamos a abrir una sesión para el péndulo, es muy Ujú. importante incluso bajar el propio ego para que el ego propio Sí, no no interfiera, manipule las no te respuestas. bloquee las respuestas que vas a estar recibiendo. Incluso cuando las personas están empezando a usar el péndulo, en el curso básico tenemos una tabla que empieza a decirte, cuando tienes ese ego muy alto, en ese momento que estás haciendo, te dice, ya tenías una respuesta preconcebida. Por eso fue que te vino el error en tu Mm. diagnóstico, el error en tu investigación, porque ya había una idea preconcebida de qué es lo que iba a pasar. Exactamente. ¿Cómo se hace en los casos, por ejemplo, Gustavo, cuando se le quiere hacer una limpieza energética a un ser querido que está, por ejemplo, en el hospital?
está en el hospital y en ese momento no puede dar su consentimiento de que necesita una limpieza del péndulo. Puede ser que esté en coma o puede ser que esté muy débil. ¿Cómo se podría proceder en este caso si alguien viene y te dice, puedes hacerle la limpieza energética a mi hermano o a un pariente que está en el Lo que haría hospital? primero, ¿Qué harías tú? usar el protocolo, si puedo, si debo. Y en ese momento vas a pedir conectarte con el alma de la persona y preguntar si desea ayuda, si acepta la ayuda. ¿Sí? Y fíjate que yo recuerdo hace que habrá sido unos 5 años, 4 años. Tengo una amiga de México que vivía acá y su papá estaba hospitalizado. El señor llegó para una biopsia normal y, y el señor ya no salió del hospital. A los 3 días falleció. Mm, Cuando ella me dice, horrible. fíjate que mi papá está mal. Entonces con los biómetros pues, revisamos qué es lo que estaba pasando. Y sí me parecía que el nivel de energía, el vibracional de él estaba muy bajo. Y me decía que estaba en zona de peligro. Entonces le Ujú. enviamos en ese momento energía y su energía logró llegar a 6,000, 6,500. Y entonces al rato me llama y me dice, fíjate que me dicen que se mejoró, le bajó la fiebre, pero sigue mal. Y entonces ahí es donde logras ver de que sí le puedes enviar cierta energía a la persona, pero no porque el hecho que le estás haciendo esa sanación quiere decir de que lo vas a salvar. Sí, porque el señor falleció. Pero, Y por más que te duela, que le duela al familiar, ahí es donde estas terapias holísticas van a tener su espacio, pero no quiere decir que te vuelvas Dios todopoderoso y que vas a salvar a todo el mundo. Eso lo tenemos que tener claros como terapeutas, que vas a poder ayudar, pero tu ayuda va a llegar hasta cierto nivel, hasta donde el universo te lo permite. y también hay que decir que hay un plan álmico, o sea, hay el momento del Ujú. nacimiento y también el momento de la muerte. Y no hay nada en este mundo que pueda impedir o retrasar cuando le ha llegado la hora a una persona. Por lo menos se puede conseguir un poco de alivio para el alma o iluminar el alma para que siga su camino en el momento de trascender, pero Exacto. no podemos evitar la muerte. Quería hacerte una pregunta con este tema de la muerte acerca de vidas pasadas, acerca de regresiones. ¿Se puede trabajar esto también con el péndulo? ¿Descubrir vidas pasadas o hacer Mira, sí, algún tipo de sí regresión puedes hacer investigaciones a sobre vidas vidas pasadas? pasadas, sí puedes hacer limpieza sobre energías de vidas pasadas. Hay forma de hacer investigaciones de transgeneracional y todas esas cosas. Aquí yo la forma en que lo manejo es cuando la persona llega a una consulta, yo no impongo mi sistema de creencias. Si la persona llegó por un dolor de cabeza, yo no voy a sacar de primas a primeras mis tablas donde voy a ver si esto viene de una vida pasada o si viene de un ancestro. Porque yo no sé si la persona en su sistema de creencias acepta eso. ¿Sí? Entonces, si la persona Sí. en lo que vamos hablando me empieza a hablar de o vidas pasadas o cosas así, entonces tú ya sabes que es una persona que va a aceptar ese tema.
y entonces ya puedes ir por ese lado. Incluso hay personas que cuando les ofreces ayuda y miran el péndulo, se espantan. Entonces, Ujú. a esas personas tienes que tener otras alternativas de cómo las puedes ayudar sin que miren y sin que utilices el péndulo. Sí, Nosotros mismos somos un nosotros péndulo, mismos ¿verdad que somos un sí? péndulo y volvemos a la misma parte. Recordemos que sí, no es mi péndulo ni soy yo quien está haciendo la sanación. En el momento en que una persona llega con una dolencia, con una necesidad, tú de igual forma puedes orar, puedes hacer la petición. Y como no eres tú ni tu péndulo, si la asistencia que necesita es para su mejor bien, la persona va a recibir la asistencia. Porque no soy yo ni mi péndulo quien lo va a ayudar. Entonces, partiendo de ese punto, ahí es donde muchas veces tenemos que ser más abiertos al momento de una sesión, de escuchar primero a la persona, qué necesidad tiene, qué sistema de creencias trae. Y ya de esa forma ya empezamos a ver cómo le asistimos, cómo le ayudamos. O sea, en primera instancia, cuando te llega una persona a la consulta, tú tienes una ficha Ujú. técnica en la cual tú anotas sus datos personales. Y ya a medida que la persona va conversando, ¿no? Porque te va diciendo por qué ha venido, por qué ha solicitado la consulta, ahí es donde se puede vislumbrar más o menos Y cuáles también son lo sus vas creencias. percibiendo, porque ahí viene esa parte de intuición. Digamos, hay veces de Ujú. que yo recibo un mensaje de una persona y desde el momento en que me dice, necesito hablarte, ya como que intuyo de qué tema va a ser. Y ya cuando hablo, me sonrío así como que sí venía por ahí la asistencia o la ayuda. Y entonces ahí es donde viene el escuchar, porque van a ir saliendo cosas sin necesidad de ir a esa parte de vidas pasadas o de transgeneracional. Digamos, cuando tú tienes que le vas a limpiar algún miedo y la persona te va a decir, oh, sí, es que yo estudié en un colegio de monjas y ahí me decían que pues si no hacía cierta cosa me iba a ir al infierno. Entonces ahí ya vas viendo cuál es su sistema de creencias. Entonces ahí le puedes preguntar, ¿hoy todavía vas a la iglesia? Y ahí ya vas viendo más o menos, sin ponerle ideas en su cabeza, vas escuchando qué es lo que tiene y ya puedes ver qué tan profundo puedes ir tocando los otros temas. A veces nos pasa también a los terapeutas holísticos que queremos salvar al mundo, ¿no? O sea, cuando conocemos una nueva terapia o sabemos de algún nuevo sistema, queremos ir por allí limpiando energías y haciendo. O sea, ¿qué pasa si voy yo por ahí con mi péndulo diciéndole a la Te gente, lo ah, puedo tienes un limpiar. problema, te lo eh, puedo sanar con esto? Te Fíjate lo puedo que limpiar. te vas a frustrar, te vas a frustrar porque te vas a dar cuenta de que muchas veces ese consejo no pedido o esa ayuda tampoco pedida, la persona no la va a escuchar y no la va a aplicar. Entonces, luego te vas a sentir mal, porque es como, Mm. pero si yo te quise ayudar, yo te di ya la solución. Entonces ahí viene una vez el ego de yo y mi péndulo te podíamos salvar, pero la persona no estaba pidiendo ayuda. Y no estaba preparada tampoco para utilizar esa terapia, porque es como cuando el péndulo nos elige a nosotros, nosotros también elegimos la terapia holística que creemos que en ese momento puede ayudarnos a sanar ciertos temas que tenemos.
Quería preguntarte también, Gustavo, ¿cuáles han sido o cuál ha sido la experiencia para ti más feliz, más exitosa, en la cual tú hayas tenido la sensación de que has podido realmente ayudar? ¿Y cuál ha sido la experiencia más triste en la cual has sentido que, bueno, no salió tal cual se pensaba? Sí, Esos son un poco los extremos, pero ¿cuál ha sido la ponte, mejor y la cuál ha más sido triste te la podría peor? decir el del papá de esta, porque mirabas la frustración en ella de que habló en la mañana con el papá porque él iba a ir a una biopsia, nada más algo rutinario, y luego 3 días después el papá ya estaba fallecido. O sea, el señor no estaba llegando con un problema Mm, grave de salud, sino que simplemente el procedimiento salió mal. Y cuando hicieron la biopsia le ujú. perforaron uno de los intestinos y de ahí surgieron una serie de problemas. Y tú dices, nadie sabemos cuándo nos vamos a morir, ni nadie escogemos en las circunstancias que nos vamos a morir. Entonces, esa fue una de las situaciones más tristes, te podría decir. En las situaciones donde te sientes satisfecho después de haber, es cuando vas viendo el cambio en el rostro de la persona, donde le vas preguntando, ¿cómo te sientes? Y te va diciendo, siento como que me quitaste un gran peso de encima. Me siento liviano, me siento liviana, me siento ligera. Y llegan con alguna carga y te pueden decir, ahorita me siento en paz. Eso es lo que te da la satisfacción al momento de ir concluyendo la sesión, que te dicen, muchas gracias, me siento tranquilo. Y lo puedes ver tanto en jóvenes como lo puedes ver en adultos. Pero la parte esa de la paz y que le quitaste un peso de encima, y no importa el tema que haya sido, si fue por salud, si fue por dinero, si fue por amor, porque tú logras ver el sufrimiento en la persona, tú logras ver que tal vez nosotros desde afuera podríamos decir se está ahogando en un vasito de agua, pero en ese momento ese vasito de agua para esa persona es un océano. Y entonces ahí es donde tienes que tener la Mm. empatía de ver que lo poco que estás haciendo puede cambiar en ese momento su percepción del mundo y regresarle esa chispa de vida, por decirlo de alguna forma. Es bellísimo realmente cuando vemos que podemos poner nuestro granito de arena y ayudar a las personas. Incluso con el péndulo se puede también hacer limpieza Sí, y energética a los animales, ¿verdad que lo sí? puedes hacer no solo para cuando están enfermos, sino que lo puedes hacer también cuando miras que un perrito es ansioso o es muy violento. Tú puedes ir viendo y puedes ir haciendo las Ujú. limpiezas necesarias. ¿Y qué pasa con los lugares? Porque hay veces yo escucho de casos, por ejemplo, la casa tal está embrujada, hay que hacer una limpieza energética, o el negocio X, los clientes ya no entran, está bloqueada la economía, las finanzas no marchan. ¿Cómo es en este caso de Fíjate lugares, que la limpieza de los lugares? en cuanto a lugares, viene a ser la misma dinámica, digamos, porque todo espacio, todo, eh, pues va absorbiendo energías, tanto de las personas que viven, como las que vivieron, como las que entran, las que salen. Y por eso es que, aunque hayas hecho una limpieza el día de hoy, vas a tener personas que simplemente con el hecho de que salen a la calle, interactúan con otras personas,
Si tú estás a la par de muchas personas que están tristes, enojadas o con miedo por mucho tiempo, te van a contagiar eso. Entonces los espacios son de Ujú. la misma forma. Digamos, cuando tú tienes hospitales, funerarias, cementerios, iglesias, donde tú tienes personas que llegan cargadas, que llegan muy tristes, esos lugares energéticamente van a estar cargados. Bueno, yo quería preguntarte, ya como para ir concluyendo este tema que es tan apasionante, Ujú. háblanos un poco acerca de los cursos que ofreces, Gustavo. ¿Cómo pueden tomar contacto contigo las personas para realizar estos cursos? Bueno, de Gracias. inicio, digamos, la forma más fácil de ver toda esta información sería yendo a terapiasconpéndulo.com, la página de internet. También ahí en el perfil va a estar el enlace para la Ujú. página. Entonces, el curso básico de radiestesia, a diferencia de otras clases, otros cursos de radiestesia, pues en el curso básico van a aprender no solo lo básico del sí, el no, cómo limpiar el péndulo, sino que también cómo hacer esas limpiezas energéticas a espacios, mascotas y personas. Eh, Todo se hace por medio de la computadora. Van a ver ya lecciones que están pregrabadas y luego hay unas sesiones grupales por Zoom donde se pueden ir resolviendo dudas, haciendo ejercicios y todo. Y se va a ir creando como una comunidad con otros terapeutas y otras personas que están como en esa búsqueda de cómo poder ayudar a otras personas. Y ahí es donde muchas personas empiezan a conocer a gente de otros lugares, de otros países, y empieza a haber retroalimentación de yo estoy haciendo esto cuando me llega una persona así, yo estoy haciendo esto otro. Y eso, la verdad, ayuda mucho al terapeuta o al que desea ser terapeuta. Porque hay personas que llegan con la idea de yo solo quiero hacer limpiezas para mí, pero ya en el momento en que están ahí, empiezan a ver de que pueden ayudar a familiares, pueden empezar a ayudar a amigos y como que les enciende ese gusanito de, oh, pues ahora voy a hacerme terapeuta. Claro que sí, Entonces es está que, esa opción sí, puedes entrar primero para limpiarte a ti y trabajar en ti, pero luego está la otra parte de sí lo puedes hacer para otros. y también al final de la leyenda de este video, voy a colocar cómo pueden encontrar a Gustavo, tanto aquí en el Instagram como en su página web o en YouTube. ¿Tienes también un canal YouTube? Sí, cuando van a la página web, ahí van a encontrar los enlaces para lo que Ujú. sería Instagram, Facebook y en YouTube. Y ahí van a encontrar contenido, van a encontrar también algunas tablas que pueden ir utilizando para ir haciendo sus investigaciones y trabajos con el péndulo. Ahí en la misma página web va a haber una sección donde aparecen tablas de los chakras, de porcentaje, de números, y con eso pueden ir empezando a usar sus péndulos, ¿verdad? Claro que sí. Mira, aquí hay una pregunta Ujú. y es de Marisol Rodríguez. Dice, ¿cómo hacer limpieza con el péndulo en nosotros mismos? Ok, primero el péndulo tiene que estar limpio, o sea, porque estamos hablando de que como no sé qué tipo de péndulo tenga, entonces digamos si es un péndulo de algún cristal, necesitamos limpiar el péndulo con una varita de incienso. Y lo que vamos a hacer es colocar el péndulo encima de la varita de incienso y pedirle que se limpie. Y el péndulo va a girar por lo regular en contra de las agujas del reloj. Y cuando está limpio, o va a hacer dos cosas, o el péndulo va a parar o el péndulo va a girar hacia el otro lado. Esas dos cosas pueden pasar. En ese momento ya el péndulo está limpio.
Ahora, cuando nos hace la pregunta así amplia de cómo puedo limpiarme a mí mismo, es, recordemos que hablamos de que nosotros y el péndulo no limpian. Entonces nosotros vamos a hacer la petición. Entonces, cuando una persona tiene un problema, una enfermedad o un tema en específico que quiere, uno puede ir pidiendo que se le muestre de dónde viene ese problema o qué es lo que se tiene que limpiar para resolver ese problema. Y entonces, al no tener las tablas, podemos ir escuchando nuestra intuición y conforme nos van viniendo esas cosas, preguntar, eh, me vino que puede ser por miedo. Ok, pregunto, ¿es por miedo? Y el péndulo te va a decir si sí o no. Si nos dijera que sí es por miedo, entonces ya podemos pedir que el universo, que Dios, que los ángeles, con quien querramos trabajar en ese momento, pedir que nos ayuden a que ese miedo salga, que sea transmutado y que ya no sea parte de nuestra experiencia. Y así es como lo vamos haciendo cuando utilizamos las tablas, porque van saliendo las cosas que se van a tener que ir limpiando. Entonces, así es como se haría el pedir limpieza por nosotros mismos. Exacto, ya con la tabla es muchísimo más profundo, ¿no? Porque la tabla va mirando origen por origen, bloqueo por bloqueo, miedo por miedo, y entonces se va haciendo un listado de todas las cosas que la persona tiene que limpiar o trabajar antes Exacto, de hacer es la más rápido. limpieza, ¿no? Es más Es más rápido. rápido, claro que sí. La última pregunta que te quería hacer, Gustavo, es, Sí, ¿cómo se puede integrar el péndulo a nuestra vida diaria? digamos, el péndulo lo podemos integrar a cualquier área de nuestra vida. Digamos, eh, qué alimento me es de beneficio, qué alimento no me es de beneficio para una cierta dolencia o situación que tenga, o incluso los suplementos que pudiera tomar. Esa es una forma. También podemos energetizar el agua, podemos energetizar los alimentos, porque recordemos que con el péndulo podemos pedir que se envíe o se quite ciertas energías de alimentos o del agua. Luego también lo podríamos integrar para hacer investigación sobre, digamos, eh, quiero trabajar en determinado lugar, puedo ver si eso es conveniente en este momento. Entonces ya puedo ir haciendo preguntas precisas. Entonces lo puedo aplicar para eso. O si voy a empezar a preguntar, viajo hacia un país o un determinado lugar, puedo empezar a preguntar si es conveniente viajar para ese lugar con fechas precisas, el por qué quiero viajar, si me conviene, si no me conviene. Pero tenemos que ser bien específicos con la pregunta. No es así como, me conviene viajar. Sí, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué motivo? Exacto, Entonces ya exacto, cuando sería somos cerrado. más específicos, entonces las respuestas van a ser más específicas. Claro, porque si hacemos preguntas de sí y no, entonces son preguntas muy cerradas. Por eso sería bueno, conveniente preguntar, ¿me conviene? ¿O qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Cómo puedo, o sea, hacer preguntas en las cuales tengamos nosotros una respuesta que nos llegue realmente? Y también hay Sí, que ver de que muchas de las respuestas que da el péndulo pueden ser incluso intuitivas. Muchas ujú, respuestas te vienen directamente, las canalizas directamente, porque sientes que es así y sí, no es porque tu ego te lo está diciendo, sino porque en ese momento lo estás canalizando, ¿verdad que sí? exactamente, exactamente. Y Yo ahí, tengo que, exacto, y ahí es tengo que donde ser también, sincera, yo estoy bastante contenta, Gustavo, tengo que decirlo, porque quiero hacerte un poco de publicidad aquí también en mi YouTube, en mi canal Instagram, perdón, ujú, que por favor contacten a Gustavo porque es uno de los mejores profesores que hasta ahora he tenido, tanto él como su esposa Ana Victoria.
las clases son muy amenas, los compañeros nos ayudamos. Ahora mismo estoy haciendo el curso avanzado contigo, Gustavo, hay que decirlo ¿Mm? también, porque ya hace unos meses atrás hice contigo el primer curso básico en el Sí, cual yo no sabía absolutamente nada del péndulo y ahora utilizo el péndulo, incluso los consultantes me dicen, ¿desde hace cuántos años trabajas con el péndulo? Que las explicaciones son bastante claras y en cada momento que tengamos preguntas siempre podemos llegar a donde ti o donde Ana Victoria, que ujú. siempre están abiertos, ¿no? Para recibir a sus alumnos y darle las respuestas y apoyarlos, hay que decirlo. Muchísimas gracias por la publicidad y por el cariño. Y créanme que de verdad es un gozo el tener cada clase, el tener cada grupo, el ir viendo cómo los distintos participantes van creciendo, cómo van desarrollándose. Y hay veces que, digamos, todos aprendemos de todo, porque hay personas que te van diciendo, fíjate que yo hice esto y no se te hubiera ocurrido. Y ahí es donde empieza todo el mundo a aportarse, todo el mundo, como decías, todo el mundo nos vamos ayudando ahí. Y también estábamos hablando de que se va creando esa comunidad, porque como viste ahorita en el curso avanzado, pues han surgido ciertas necesidades de salud y ya empieza a haber esa comunidad de decir, oh, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con tu mami, yo te apoyo con esto otro. Y entonces ahí es donde se va viendo de que van a haber cosas de que ya no vas a estar solo o sola lidiando con un problema, porque ahora ya tienes un grupo, una comunidad que te va a apoyar, que te va a ayudar. Y eso es lo que deseamos hacer, no solo con el péndulo, sino que en todas las áreas de la vida. El poder ir creando comunidad, el poder ir creando un grupo de personas afines que te apoyen. Exactamente, y es lo que estoy sintiendo también en el grupo porque ayer que tuvimos clases surgieron muchas interrogantes, se hizo una sanación incluso en vivo a uno de los colegas y después todos querían ayudar y estamos mandando sanación, ¿eh? A estos colegas que necesitan ese apoyo y se siente un cariño muy grande a pesar de no conocer a la gente personalmente, pero se siente en el corazón como que los conocieras de toda la vida. Ujú. Mira, vamos a responder las últimas dos preguntas que han entrado antes Ajá. de culminar este en vivo de hoy. Y hay una pregunta de Alec que dice, quería saber cómo sé si yo no estoy manipulando el péndulo para que me responda lo que yo quiera. Eh, Cuando uno está, digamos, preguntando, uno tiene que preguntar, ¿tengo realmente respuestas preconcebidas que deseo? Y algo que puedes hacer es tomar tu péndulo y pedir, baja mi ego a menos del 1%. Y vas a ver de que el péndulo tiene que girar en contra de las agujas del reloj. Y en el momento en que ya deja de girar, entonces ya puedes preguntar si tu ego está bajo. Y formula la pregunta de distintas formas para ver que la respuesta sea la correcta. Y puedes hacer también de que otra persona pregunte para corroborar si tu respuesta es la misma. Porque van a haber casos en el que vas a querer escuchar cierta respuesta. Y somos humanos y lo vamos a manipular. Y Es lo vamos así. a... Exacto. Entonces, digamos, hay preguntas o consultas que yo le pido a Ana, puedes preguntar esto, porque para mí me va a decir lo que yo quiero escuchar. Exacto, para tener una segunda opinión, porque es una segunda persona que está canalizando. Y bueno, la última pregunta dice de Maricruz, ya habíamos respondido, pero le puedes decir otra vez, ¿hacen terapia a distancia? Sí, esa es una de las ventajas que se tiene con, digamos, el péndulo o la radiestesia como tal, junto a otras modalidades que se pueden hacer a distancia. Digamos, no como hay personas que hacen barras de access
o que hacen acupuntura, que pues tienes que tener a la persona en presencial, no hay otra forma de hacerlo. Pero con el péndulo sí puedes hacer terapias a distancia. Y vale la pena ahorita mencionar esto. Digamos, yo ahorita estoy en Estados Unidos y hay personas en Latinoamérica que ahorita están buscando pues esas terapias o esa asistencia. Y ahorita que hemos estado haciendo tanto el grupo de estudiantes del curso básico o los estudiantes del curso avanzado, hay ya una serie de personas que están certificadas, que les hemos dado su certificado. Y entonces, cuando nos pidan que necesitan ayuda, si están en un cierto país, podemos recomendarle ya también a la persona que esté en ese país. Tenemos personas en México, en Argentina, en Alemania, en Suecia, eh, en Holanda, ¿qué más? Aquí en Estados Unidos. Eh, hay ya en varios lugares, en Argentina. Y entonces podemos también decirles, puedes, si no quieres conmigo, si no puedes conmigo, te puedo referir con una de las personas que está certificada que puede hacer el mismo trabajo. Sí, tenemos personas en España también. Exacto, hay personas en España, en varios países. Exacto. Muchísimas gracias, querido Gustavo, por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir con nosotros tan bellos momentos y No, por haber muchísimas aceptado gracias esta a ti. invitación. No, muchísimas gracias a ti. Un gusto cuando quieras lo volvemos a repetir. Así que yo encantado. Muchísimas gracias. Claro que sí, te llamaré en muchas otras ocasiones para que hablemos de otros temas tan interesantes como este. Ujú. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Ya mi día se está Igualmente. terminando.